Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Es una alegría nuevamente compartir la lección de la escuela sabática. Este trimestre la lección lleva por título El Gran Conflicto. Es un estudio impresionante de la palabra de Dios. Y la lección de esta semana lleva por título Amor o egoísmo, esa es la cuestión. Vamos entonces a tener el estudio y te invitamos para que permanezcas hasta el final de nuestro estudio de la lección de la escuela sabática. Antes de empezar, siempre hacemos la invitación para que puedas formar parte de esta comunidad, suscribirte para que puedas además también compartir y saber cuándo estamos produciendo nuevo material de estudio de la Biblia. Además, también te invitamos para que puedas responder las preguntas claves de la lección de la escuela sabática, 5 preguntas en Kahoot. Ahí van a poder entrar y poner a prueba sus conocimientos de la lección de escuela sabática. Por otro lado, mis hermanos, también les invito a los que son maestros de escuela sabática a compartir las preguntas claves en su propia escuela sabática, ya sea como maestro o director de escuela sabática, para motivar el estudio de la palabra de Dios. Entonces ahí están las invitaciones y bueno, espero que puedan suscribirse, puedan darle un like a este video y así vamos a poder también llegar a muchas más personas con el estudio de la palabra de Dios. Vamos entonces directamente al estudio de esta semana, amor o egoísmo, esta es la cuestión. Entonces vamos a empezar con la parte del motiva, como siempre lo hacemos, y en esta parte tenemos que recordar a un autor muy famoso, uno de los literatos más famosos de toda la historia. En Occidente es considerado quizá uno de los más grandes exponentes de la literatura inglesa, llamado William Shakespeare. Este hombre escribió varias obras literarias que son cumbres de la literatura universal, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, Romeo y Julieta, por ejemplo, El Rey Lear, Macbeth. Hay varias obras que son consideradas muy importantes por este William Shakespeare y nosotros queremos considerar una de las obras más famosas llamada popularmente Hamlet, pero en realidad todo el título de la obra es un poco más largo. El título es La tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca. En esta obra, Shakespeare habla acerca de un príncipe joven llamado Hamlet, que era el heredero al trono, pero por un suceso que mucha gente empieza a sospechar que se trataba de un asesinato, es su tío Claudio el que finalmente llega al poder. Se casa con su madre, que es Gertrudes, la antigua esposa del rey Hamlet también, que era el anterior gobernante, padre del joven Hamlet, el príncipe Hamlet. Entonces, la historia nos presenta cómo en un determinado momento las sospechas de que el nuevo rey Claudio había asesinado al antiguo empiezan a circular por el reino y en un momento determinado este joven Hamlet tiene el encuentro con el fantasma de su padre, ¿no? Quien le confirma que efectivamente fue asesinado. Y entonces él le conmina, le pide que pueda vengar su asesinato, que pueda también asesinar a su tío, el rey de Inglaterra. Y entonces esto origina una cantidad de situaciones psicológicas por la decisión que tiene que tomar Hamlet. Él tiene que enfrentar la digamos, el asesinato de su padre, vengar a su padre, pero también tiene que ver con las consecuencias que le vendrían por poder atentar contra la vida de Claudio. Entonces hay una cantidad de preguntas que tiene que responderse y en un momento determinado de la obra aparece esta declaración. Ser o no ser, esa es la cuestión. Ser o no ser, esa es la cuestión. En otras palabras, él tiene que decidir entre si efectivamente va a realizar la venganza contra su tío por haber asesinado a su padre, si tiene que quedarse de brazos cruzados, si finalmente tendrá que enfrentar también las consecuencias de realizar esa venganza, que pueden ser muy claramente la propia muerte de él, o si finalmente la vida merece ser vivida y él tiene que
suicidarse como una respuesta ante toda esta grave cuestión. Así que ahí está la pregunta clave que él realiza en su pensamiento, ¿no? En una parte central de la obra. Esta pregunta, ser o no ser, esa es la cuestión. Es una frase que se repite una y otra vez. A veces se repite en películas, se repite en libros, se repite en análisis literarios para ver qué es lo que significa, pero es una frase muy conocida, quizás la frase más famosa de William Shakespeare, ¿no? Digamos, dicha por este personaje, este príncipe Hamlet, que se encuentra en la disyuntiva de vengar la muerte de su padre y al mismo tiempo asumir las consecuencias de esa venganza o permanecer simplemente sin realizar la venganza o simplemente también enfrentar la decisión de continuar viviendo o de optar por el suicidio. Esa es una cantidad de cuestiones que él tiene que decidir. Entonces, en una parte de la obra, este hombre empieza a reflexionar de la siguiente manera. Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué es más noble para el alma? ¿Sufrir los golpes y desdenes del tiempo o tomar armas contra un mar de calamidades y haciéndoles frente acabar con ellas? Es decir, la decisión que tiene que tomar de enfrentar los golpes, los desdenes del tiempo, las consecuencias que vendría si él realiza su venganza, o finalmente tomar las armas, hacerles frente, acabar con ellas. Hay una cantidad de, de preguntas, de indecisiones que él tiene y que antes de tomar una decisión, él finalmente opta por la venganza, ¿no? Él se hace esa cantidad de preguntas que están en este soliloquio de Hamlet, ¿no? En este pensamiento que es compartido por William Shakespeare. Bueno, esta idea de ser o no ser, esa es la cuestión, nos enfrenta con muchas decisiones que nosotros tenemos que tomar en la vida. Hay a veces encrucijadas, se nos presentan diferentes decisiones, incluso en la Biblia, ¿no? Yo he puesto delante de ti la vida y he puesto la muerte, he puesto la bendición y la maldición, escoge, dice. Tenemos muchas veces que enfrentar algunos dilemas y tenemos que optar por hacer una decisión. Me gustaría en este momento también compartir una poesía de Gonzalo Báez Camargo, una poesía linda, que nos habla acerca de optar entre odiar o amar. También es una manera de tener que hacer una decisión. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Dice la poesía lo siguiente: solo tengo una vida no más. ¿En qué habré de emplearla? ¿En odiar o en amar? Odio. Ya hay bastante en el mundo, bastante rencor. ¿Por qué he de aumentarlos si lo que hace falta es amor, mucho amor? Si alguno me ofende, si alguno procura mi mal, hay un daño al menos que no ha de causarme, y es hacerme odiar. Si pienso tan solo en el bien de los otros y me olvido de mí, no hay ninguna ofensa que me pueda herir. La vida es tan breve y hay tanto de bueno que hacer que no tengo tiempo para aborrecer. La vida es tan corta y tanto hay que servir y ayudar que no tengo tiempo sino para amar. Ya no quiero riquezas, ni gloria, ni fama, ni poder para mí. Solo quiero el gozo de amar y ayudar y servir. Qué poesía preciosa, ¿no? Primero se plantea una disyuntiva. ¿Qué es lo que voy a hacer con mi vida? ¿Voy a emplearla para amar o voy a emplearla para odiar? Él dice, bueno, hay odio mucho en el mundo. Lo que hace falta es el amor. Y finalmente decide que va a emplear su vida en amar, en ayudar y en servir. Qué preciosa esta decisión que toma. Pero antes de esta decisión hubo una disyuntiva, ¿no? Así como la disyuntiva de Hamlet, ser o no ser, esa es la cuestión, esa es la pregunta, esa es la duda que tengo que resolver. Y queridos hermanos, aquí se nos presenta en la palabra de Dios también una elección que tenemos que hacer. Para el cristiano hay una elección y la lección de escuela sabática nos presenta esta elección. Veamos el versículo de memoria antes de ver esta disyuntiva. Isaías 41:10 nos habla acerca
del gran Dios que nosotros tenemos y de su ofrecimiento de poder ayudarnos en todo momento. No temas que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Precioso este versículo. ¿Cuál es la disyuntiva que tenemos como cristianos? ¿Vamos a tomarnos en las manos de Dios? ¿Vamos a confiar en sus promesas? ¿O finalmente vamos a desechar su ayuda y vamos a andar en nuestra vida como si Dios no existiese, tomando nuestras propias decisiones, viviendo una vida independiente de Dios? Cada una de estas decisiones tiene una consecuencia. Y la lección de escuela sabática nos muestra también. La iglesia primitiva también tuvo que entrar a decidir una cuestión. Es decir, si ellos iban a reflejar el carácter de Cristo y por lo tanto amar y mostrar un amor semejante al del Señor Jesucristo, o por otro lado, si iban a dedicarse al odio, al egoísmo, a la satisfacción propia. Cada cristiano en un momento de su vida tiene que hacer esa decisión. Cada ser humano se enfrenta con esa decisión. ¿En qué vas a emplear tu vida? ¿Vas a ser una fuente de bendición? Por lo tanto, ¿vas a dedicar tu vida a amar o vas a ser una fuente de maldición? Por lo tanto, dedicar tu vida hacia el egoísmo, hacia la satisfacción propia, hacia el orgullo. La decisión que debemos tomar. Por eso que el título es amar o el egoísmo, el amor o el egoísmo. Esa es la cuestión, dice, ¿no? Parafraseando a Hamlet de Shakespeare. Vamos entonces, mis hermanos, a dar una visión panorámica a la lección de escuela sabática de esta semana. La primera parte nos habla acerca del amor de Jesús y el amor tan grande hasta el punto de llorar sobre el destino de su ciudad, la ciudad de Jerusalén. Un Salvador con el corazón roto. Esta parte nos habla acerca de Jesús llegando a la ciudad de Jerusalén, el día en que la ciudad entera lo recibió con gritos, con júbilo, con alegría, Hosanna, aquel que viene en el nombre del Señor. Pero llega hasta la ciudad de Jerusalén y en Lucas 19, 41, 42 encontramos la siguiente descripción. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Está dirigiéndose a la ciudad y en realidad está dirigiéndose a los pobladores de la ciudad. Está dirigiéndose a su pueblo. Le habla a la ciudad, pero en realidad el sentimiento es por su pueblo. Y está mirando cómo finalmente esa ciudad sería destruida. Por lo tanto, el pueblo sería dispersado. Israel quedaría esparcido por los rincones del mundo, en lo que se conoce como la diáspora, ¿no? Es decir, Israel esparcido por diferentes lugares en el mundo. Y entonces Jesús prevé esa situación, conoce qué es lo que va a suceder con la ciudad y llora. Dice la palabra llora. Hay dos eventos bíblicos en los que se muestra a Jesús llorando. Este es uno de ellos. Jesús llorando frente a la ciudad de Jerusalén, al ver el destino terrible de la ciudad. Y el otro momento en que Jesús llora es frente a la tumba de Lázaro, al contemplar lo terrible de las consecuencias del pecado, la muerte. Y llora por la raza humana, no solamente por Lázaro, por la muerte que tenemos que enfrentar. Ahora, mis hermanos, en Lucas 19, 43 y 44, Jesús todavía describe cuál es la suerte de la ciudad, qué es lo que va a suceder con la ciudad de Jerusalén. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Es impresionante cómo estas declaraciones de Jesucristo se cumplen literalmente, porque efectivamente los romanos acostumbraban a cercar sus ciudades, todas las que querían conquistar, construían ciertas cercas para que nadie pudiese entrar ni salir. Te rodearán con vallado, eso fue lo que hicieron los romanos. Te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, al pueblo de Israel, al pueblo judío. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
Es decir, Jesús lo que hace es anticipar el destino de la ciudad. Profetiza qué es lo que va a ocurrir con Israel. Sería destruida. Los enemigos la rodearían. Sería derribada. Y los hijos de Israel, es decir, el pueblo judío, dentro de la ciudad, serían también destruidos y no quedaría piedra sobre piedra. ¿Y cuál es la razón? La razón que dice ahí no es por la rebeldía de los judíos contra los romanos, no es por razones políticas, no es por razones sociales, no, Jesús describe razones espirituales para hablar acerca de la caída de Jerusalén. Dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es decir, Jesús vino a su pueblo y los suyos no lo recibieron. Esto derivó en la destrucción de Jerusalén. Jesús da una razón no militar, no política, no sociológica. Jesús da una razón espiritual. Israel cae porque no conoció el tiempo de su visitación. No conoció al Mesías cuando vino para poder hacer su ministerio. No lo reconoció, lo crucificó. Ahora en Mateo capítulo 23, versículo 37, hablando acerca del mismo evento, se dirige Jesús a Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Qué figura maravillosa, ¿no? Hasta se nos presenta de un modo muy cercano con el ejemplo de la gallina. Todos nosotros hemos visto cómo la gallina cuida sus polluelos, ¿no? Los polluelos corren cuando sienten el peligro debajo de las alas de la mamá gallina, ¿no? Y la mamá gallina está dispuesta a enfrentar cualquier peligro que pueda colocar miedo en el corazón de sus polluelos, ¿no? Está la mamá gallina. Bueno, Jesús se presenta aquí como la mamá gallina y dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Cuántas veces te he buscado? ¿Cuántas veces te he invitado? ¿Cuántas veces he profetizado acerca de ti? Prácticamente te he rogado que vengas y no quisiste. La respuesta que Jesucristo recibe de Jerusalén es no. Mi querido hermano, ¿cuál es la respuesta que Jesús recibe de ti a la tierna invitación que te hace? ¿Vas a responder como Jerusalén? No quiero, Señor. No, Señor, todavía no. Señor, todavía no quiero andar contigo, todavía quiero disfrutar del mundo y de lo que el mundo ofrece. Señor, déjame todavía un tiempo más adelante. Señor, cuando me jubile, Señor, cuando haya pasado ya la juventud, en ese momento voy a pensar en cosas más serias. Por ahora déjame disfrutar. El Señor te hace la invitación, mi hermano. Te hace la invitación, mi hermana. ¿Cómo respondes tú? Que tu respuesta no sea como la del pueblo de Israel. Que tu respuesta no sea, no quisiste. No, y finalmente las consecuencias sobrevienen para el pueblo por no haber aceptado el momento en que Jesucristo vino con su tierna invitación. Sí, mis hermanos, las consecuencias de nuestras decisiones vienen. Tenemos que ir en este momento a los pies del Señor Jesucristo, abrirle nuestro corazón y colocarnos debajo de sus alas. Debajo de sus alas estarás seguro, hay protección, hay confort, hay sentido de seguridad debajo de las alas de Jesús. Ahora, mira lo que dice aquí el comentario de la lección de escuela sabática. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, con vista a la ciudad de Jerusalén, su corazón estaba destrozado. El Evangelio de Juan dice, vino a lo que era suyo y los suyos no lo recibieron. Jesús hizo todo lo posible para salvar a su pueblo de la destrucción de su amada ciudad. Invitó repetidamente. El rechazo a Jesús significaría en el tiempo la destrucción de Jerusalén. Y Jesús tantas veces llamó, suplicó, pero el pueblo no recibió a Jesús. El amor de Jesús por su pueblo fluía de un corazón infinito. Repetidamente le suplicó que se arrepintiera para que aceptara su misericordiosa invitación. También el Señor te está invitando, mi hermano. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder a la tierna invitación de Jesús?
Dile, Señor, en este momento, Señor, acepto tu invitación. Señor, te entrego mi corazón. Señor, te abro mi vida. Cambia lo que necesita ser cambiado. Destruye todo aquello que está destruyendo mi vida. Expulsa a Satanás de mi corazón y coloca tu Santo Espíritu en mi vida. Y será el inicio de una vida diferente, de un nuevo nacimiento, como es lo que Jesús quiere para cada uno de nosotros. Ahora, mis hermanos, continuamos con el estudio. Los cristianos salvaguardados providencialmente. ¿Qué fue lo que sucedió? La destrucción de Jerusalén. Pero no murió ningún cristiano. Jesús lanzó una advertencia a su pueblo. Les dijo las cosas que iban a ocurrir. Con anticipación les dijo cómo iba a ser la caída de Jerusalén. Pero les dijo también qué es lo que tenían que hacer cuando llegase el momento, cómo tenían que actuar. Mateo 24, 15 y 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí se dice abominación desoladora. ¿Qué significa la abominación desoladora? Significa una acción contra algo que es sagrado. Significa una profanación, atentar contra algo que Dios considera sagrado. Por ejemplo, abominación desoladora es la destrucción del templo. La destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Eso es la abominación desoladora. De eso habló el profeta Daniel. Pero en la historia bíblica y en la profecía, abominación desoladora significa también atentar contra el plan de salvación. Por ejemplo, en la Biblia se nos habla acerca de la salvación por gracia mediante la fe. Eso es el plan de la salvación. Pero si hay un movimiento que enseña que la salvación es por obras, por ritos, por ceremonias, por lo que el hombre hace, está atentando contra el plan de la salvación. Y entonces eso constituye también una abominación desoladora. O sea, aquí tenemos una abominación desoladora porque se destruye el templo de Jerusalén. Pero en el tiempo surgiría un poder, una potencia mundial, el cuerno pequeño, que también realizaría una abominación desoladora cuando atenta contra las verdades bíblicas, cuando echa el santuario por tierra. El santuario es una explicación del plan de salvación. Cuando echa el plan de salvación por tierra, también es una abominación desoladora. Así que en el transcurso de la profecía también se cumplirá eso, ¿no? Y fue cumplido en el tiempo pasado. O sea, la abominación desoladora no solo es la destrucción del templo, pero en este caso es la destrucción del templo. Y el Señor Jesús les dice, miren, cuando se cumpla esa abominación desoladora, esa profanación terrible que es la destrucción del templo, entonces ustedes que estén en Judea huyan a los montes. No entren a Jerusalén. Si están en Jerusalén, esperen. En un momento se va a detener. En esa pausa que el ejército haga, ustedes tienen que huir de la ciudad. Y eso fue lo que pasó. Vinieron los ejércitos romanos, comandados por Tito. Primero por Vespasiano. Vespasiano que después pues muere, en ese periodo justo muere Nerón, ¿no? Y entonces Vespasiano va corriendo a Roma para poder luchar por el trono del imperio. Y finalmente Vespasiano se convierte en emperador. Pero Vespasiano originalmente estaba conquistando la ciudad de Jerusalén. Y como se va a disputar el trono, entonces quien queda a su cargo es Tito. Miren, en ese intervalo en que los ejércitos romanos están desconcertados porque muere el emperador, detienen el ataque, las cosas están allí todavía con mucha incertidumbre, en ese momento los cristianos salieron corriendo a la ciudad, ¿no? Tal como Jesús les había anticipado. Y entonces no murieron cristianos. Providencialmente Jesús indicó a su iglesia qué tenía que hacer en ese momento de dificultad. También el Espíritu de Profecía nos habla de este incidente para aplicarlo a nuestro tiempo. Y dice, de la manera como en la caída de Jerusalén, cuando los ejércitos rodeaban a Jerusalén, sería la señal para huir de la ciudad de Jerusalén. Cuando se dé la ley dominical, será la señal para salir de las grandes ciudades. Hay un paralelismo que hace allí el Espíritu de Profecía.
Pero bueno, regresemos al tema. Aquí en Mateo 24, 17 y 18 todavía se habla acerca de este evento, de la huida de la ciudad de Jerusalén cuando los romanos vengan a conquistar la ciudad. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Es decir, tienen que huir sin mirar hacia atrás, no como la mujer de Lot, ¿no? Que mira hacia atrás y se convierte. No, 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 se convierte en estatua de sal, ¿no? El mensaje de Jesús es que tenían que salir, que tenían que huir de la ciudad. Huye por tu vida. Y todavía les da un consejo. Oren para que vuestra huida no sea en invierno, era difícil huir en invierno, ni en día de reposo, porque el día de reposo es santo para el Señor. Que vuestra huida no sea en día de reposo. Es la oración que Jesús encomienda a sus discípulos. Miren cómo el año 70, que fue la caída de Jerusalén, más o menos unos 40 años después de la muerte de Cristo, los discípulos todavía tenían que orar para que su vida no sea en día de reposo, porque el sábado es día del Señor. Así que 40 años después todavía la iglesia tenía que estar guardando el día del Señor, como hasta ahora, ¿no? El sábado. Ahora, en Éxodo 32, 26, mis hermanos, ahí se nos habla acerca de lo que Dios significa para nuestra vida. Así como protegió a su pueblo, continuará haciéndolo en nuestro tiempo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ese texto es Salmos 46.1, ¿no? Aquí aparece Éxodo, está mal. Es Salmos 46.1. Isaías 41.10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Los cristianos primitivos pudieron ver de modo práctico la providencia de Dios cuando Jesús les anticipó qué es lo que tenían que hacer para que no sufriesen lo que la ciudad sufrió. Los que se quedaron en la ciudad sufrieron hambre horrible. ¿No? La toma de Jerusalén es descrita por un historiador judío llamado Flavio Josefo, ¿no? Y describe escenas horripilantes, ¿no? De la desesperación que la gente tenía porque no había que comer, hasta que finalmente los romanos entran y destruyen la ciudad por completo y finalmente no queda piedra sobre piedra. Pero los cristianos salieron de esa situación, salieron libres, fueron salvos porque Jesucristo anticipó qué es lo que iba a pasar y les dijo qué es lo que tenían que hacer. Jesucristo también en nuestro tiempo anticipa qué es lo que va a pasar y anticipa qué es lo que tienes que hacer. Entonces, mi querido hermano, siempre tienes que estar atento a escuchar la palabra de Dios y a obedecerla. No importa que el mundo vaya por otra dirección, tú sé fiel a la palabra. La palabra es la única garantía de seguridad. Jesucristo y su palabra son los únicos que garantizan nuestra auténtica salvación. No la opinión humana, no la mayoría de la gente, no el consenso, no la votación mayoritaria que dice esto quiero hacer, no, sino qué dice la palabra. Por ahí tenemos que dirigir nuestra vida. Miren, vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo por medio de la violencia. Jesús les dio una vía de escape, ¿no? Cuando vinieron los romanos. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida, aquí habla de más adelante de la persecución, no cesaba cuando esos fieles portaestandartes caían en sus puestos. Triunfaban por medio de su derrota. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. Mira esta declaración, tremenda declaración, ¿no? La iglesia cristiana triunfaba por medio de su derrota. Yo diría de su aparente derrota, porque los cristianos morían por la persecución, por el encarcelamiento, por la pena de muerte, morían muchos cristianos. Eso que era una aparente derrota, la muerte que sufrían, en realidad encerraba una gran victoria. Por eso es que Elena de White dice aquí que triunfaban por medio de la derrota. Y querido hermano, aparentemente puede ser que estés derrotado en algún momento, pero recuerda, Dios en medio de la derrota garantiza un triunfo total, inexorable, permanente. La derrota del cristiano solamente es transitoria, solo es aparente. La victoria del cristiano es real y es permanente. Ese es el mensaje que nos da también la historia de la iglesia primitiva.
porque cuanto más morían, más se extendía el cristianismo. Así que su aparente derrota en realidad incubaba una gran victoria, y eso también es una promesa para nosotros. Fieles en medio de la persecución. Aquí se habla acerca de la persecución desatada por el Imperio Romano contra el cristianismo, sobre todo porque el cristiano no quería aceptar al César como Dios. Grandes emperadores, como Domiciano, por ejemplo, querían extender el culto al emperador. Y el cristiano era obediente a las leyes del Estado, obediente, no era un delincuente, no actuaba contra el bien común, era obediente a las leyes del Estado, las leyes del país, las leyes del imperio, pero cuando una ley iba en contra de la ley de Dios, el cristiano primero obedecía a Dios. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, obedecían todas las leyes, pero cuando había una ley que decía que había que adorar al emperador como si fuese Dios, el cristiano no obedecía y se desataban las persecuciones, ¿no? Hubieron 10 grandes persecuciones. No todo el tiempo fue persecución, ¿no? En el Imperio Romano. Hubo tiempo de paz también, pero hubo tiempo de gran persecución también. Entonces, en medio de esa persecución, los cristianos demostraron gran fidelidad. Miren ustedes cómo la iglesia cristiana iba expandiéndose e iba creciendo. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mira cómo está creciendo, de 120 a 3,000 en un solo día, con la predicación de Pedro, ungido con el poder del Espíritu Santo. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Esta iglesia no perdía su sentido de misión. Estaban enseñando, estaban predicando a Cristo. ¿Qué es la consecuencia que sufre un cristiano? ¿Cuál es la consecuencia cuando predica la palabra? Hechos 5, 17 y 18. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Por el cumplimiento de la misión, mi querido hermano, no sobreviene la paz. Muchas veces es lo contrario. Por el cumplimiento de la misión, muchas veces se desata la persecución contra la iglesia. Es el caso de lo que registra el libro de Hechos. Echan mano de los apóstoles, los colocan en la cárcel pública. Hechos 9:31. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. La persecución se desataba en Jerusalén. Los cristianos huían hacia Judea, ¿no? Que es la provincia, Galilea, Samaria, y mientras huían continuaban predicando. Y como continuaban predicando, la iglesia continuaba creciendo y se fortalecía en el Espíritu Santo. Así que en medio de la persecución, ellos crecían porque continuaban predicando. Mi querido hermano, que no sean los momentos difíciles, que no sea la burla, la opresión, que no sea un mundo que se coloca en contra del cristianismo, que eso no sea un motivo de desánimo, mi querido hermano. Cuando hay burla, no te desanimes. Cuando te señalan, como cristiano, no te desanimes, sino ten alegría. Así como la iglesia primitiva, ten alegría porque eso será usado por el Señor para gloria de su nombre y para crecimiento del Evangelio en cada rincón de este mundo. Si sufres persecución, si sufres señalamiento, si sufres burla, es porque Dios quiere que tu vida se fortalezca. No tengas miedo. Agárrate de Jesús. Fortalécete grandemente en su presencia. Permanece en paz delante de la presencia de Dios. Alégrate con su presencia, te va a fortalecer y eso te ayudará a enfrentar cualquier persecución con la certeza que serás un victorioso porque esa es la promesa maravillosa de Jesús. Durante los primeros siglos del cristianismo, la iglesia cristiana creció rápidamente, a pesar de los encarcelamientos, las torturas y las persecuciones. Los creyentes fieles totalmente comprometidos con Cristo, llenos del Espíritu Santo, proclamaban su palabra con poder y decenas de miles de personas se convertían y su vida cambiaba. La persecución no
era un obstáculo para el crecimiento de la iglesia. Más bien la persecución desataba el crecimiento de la iglesia, porque la persecución fortalecía a la iglesia. La iglesia continuaba predicando. Donde iba, continuaban con la predicación y así el evangelio se extendía en aquel tiempo. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que caracterizaba a la iglesia? Bueno, la iglesia frente a la persecución podía actuar de una manera, por ejemplo, con resentimiento, con ira. ¿Por qué me persiguen? Yo simplemente quiero vivir haciendo lo bueno y sin embargo me están persiguiendo, se están burlando de mí. Puedo tener resentimiento, pero esa es una respuesta de egoísmo, no es la respuesta de Cristo. ¿Cómo respondió Cristo a la persecución? ¿Será que respondió con odio, con resentimiento, con ira? No, por el contrario, ¿no? La ciudad lo rechazaba y él lloró sobre la ciudad que lo rechazaba. Lloró porque amaba tremendamente esa ciudad. Entonces Jesucristo decidió por el amor. Esa decisión tienes que hacerla tú. Y esa decisión también la hizo la iglesia primitiva, pero la hizo por amor. Es decir, en lugar de vivir encerrados en sí mismos, ellos vivieron cumpliendo el ministerio de Cristo, haciendo lo que Cristo hizo. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Mateo 4:23. Mira el ministerio de Cristo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué es lo que hace Jesús? Enseña, predica y sana. Jesús sirve. Jesús actúa no como actúan contra él. Contra él actúan a través de la burla, a través de la murmuración, a través del rechazo. Pero Jesús lo que hace es enseñar, predicar y sanar. Ahora también, mi querido hermano, el Señor Jesús te llama para que respondas de la misma manera. A la crueldad, al odio, al resentimiento, a la murmuración, a la burla, responde con enseñanza, con predicación, con sanidad. Responde con amor. Que tu respuesta sea decidir amar como Jesús amó. Hechos 2, 44, 47. Y allí se describe, mira, el estilo de vida de la iglesia cristiana, cómo vivía la iglesia cristiana. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. La comunidad estaba atenta a las necesidades de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo, iban al templo y partiendo el pan en las casas, se reunían en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Qué preciosa esta descripción del estilo de vida de la iglesia primitiva. Primero ellos se centraban en su comunión con el Señor. Esa comunión con el Señor los hacía vivir un estilo de vida semejante al de Cristo. Y entonces ellos andaban juntos, estaban atentos a las necesidades de cada quien, perseveraban en las reuniones en el templo, perseveraban en las casas, comían juntos con alegría. Era una comunidad. Aquí hay una definición preciosa. Esto es la iglesia, mi hermano. Esto es la iglesia. En la mente de Jesús, la iglesia es una comunidad. A veces pensamos que la iglesia es como una especie de escenario, ¿no? O como una especie de teatro. Ahí adelante están en el escenario los que actúan y ahí en la platea, en las galerías, ¿no? En los asientos se encuentran los que ven la actuación de los demás, ¿no? No, y eso es un teatro, ¿no? Eso simplemente es una obra de teatro, en donde unas personas están adelante y actúan y otros están para aplaudir la actuación de los demás. Eso no es iglesia. Eso no es iglesia. Eso nunca fue iglesia. Iglesia es comunidad. Iglesia es vivencia. Iglesia es mantener un interés y un amor por los miembros de esta comunidad. Todos satisfacemos nuestras necesidades estando en comunidad. Y como consecuencia de este estilo de vida, de amor, de confraternidad, el Señor hace crecer la iglesia. El Señor añade cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Se centra en un estilo de vida tan deseable, tan preciosa, que la gente se siente atraída por la iglesia y la iglesia empieza a crecer.
Mi querido hermano, ¿quieres que tu iglesia crezca? Demuestra el amor de Jesús a la gente. Eso hacía la iglesia primitiva. Mostraba una comunidad de amor. ¿Será que en tu iglesia hay una comunidad de amor? ¿O será que en tu iglesia prospera el chisme, prospera la maldad, prospera la crítica, prospera el resentimiento? Eso no es iglesia. Tienes que revisar entonces si realmente estás siendo una iglesia en el modelo de Jesucristo. En el modelo de Jesucristo, la iglesia es una comunidad de personas unidas por el amor de Cristo que se aman unas a las otras y que comparten ese amor con la comunidad. Eso es iglesia. Eso es iglesia, por favor. No tengas una visión equivocada de la iglesia como un escenario, como un teatro, y un grupo de personas en la tribuna aplaudiendo como en un partido de fútbol, ¿no? Un grupo jugando el partido de fútbol y otro grupo aplaudiendo. No. En la iglesia todos formamos parte de la comunidad, todos somos protagonistas. Para poder realizar el ministerio de Cristo, lo que Cristo hacía es lo que somos llamados a hacer. Hechos 10:38 describe lo que Cristo hacía. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, es decir, liberando del pecado, porque Dios estaba con él. Esta es una preciosa descripción del ministerio de Cristo. Querido hermano, ¿se puede decir de ti que andas haciendo el bien? ¿Se puede decir de tu iglesia que es un grupo de personas que quieren causar el mayor bien posible en la comunidad? Las personas experimentan algo diferente por la presencia de la iglesia en la comunidad. Una comunidad de personas que aman, que se preocupan. En un mundo en que nadie se preocupa por nadie, la iglesia tiene que marcar la diferencia. Lo hizo en el tiempo de Cristo. Y esa es la verdadera iglesia. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Eso es el llamado que el Señor nos hace. Aquí se habla acerca de esta declaración en verde, ¿no? Jesús nos envía a un mundo quebrantado, como embajadores de Cristo, para tocar a otros con su amor. El cristianismo del Nuevo Testamento se caracterizó por amor de los cristianos entre sí y por sus comunidades. No solamente era un amor al interior, era un amor al interior. Vivían en armonía. Vivían satisfaciendo las necesidades unos de otros, pero además ese amor se proyectaba hacia las comunidades, las personas que vivían al lado de ellos. Y ellos decían, ¿cómo se aman estos cristianos? Ellos veían algo diferente. ¿Qué es lo que pasa? Mira estos hombres, estas personas, antes peleones, antes borrachos, antes drogadictos, una tira de buenos para nada, ¿no? Antes con problemas en el hogar, infieles en el matrimonio, pero ahora totalmente transformados. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? La iglesia daba testimonio, ¿no? Y entonces la comunidad quería conocer más acerca del cristianismo, porque también quería experimentar eso. Mira, yo también quiero tener ese mismo cambio en mi corazón. Y entonces la iglesia crecía. Qué linda esta dinámica de crecimiento que encontramos en el libro de Hechos. Ahora, la parte titulada Un legado de amor. Un legado viene a ser una herencia, ¿no? Viene a ser lo que dejamos para las siguientes generaciones. ¿Cuál es el legado que dejó la iglesia primitiva? Vamos a ver. Miren ustedes Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Es decir, la iglesia, una comunidad de personas que se aman. ¿Por qué? Porque consideran que cada uno es un hijo de Dios. Consideran que cada uno fue redimido por Jesucristo. En la iglesia consideramos que cada uno es un ciudadano del reino de los cielos. Y por eso es que vivimos de esa manera. Ese es el enfoque que Dios nos da. 1 Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Mira que el apóstol Juan lo que dice que es que un mandamiento, es un mandato del Señor. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Dónde se encuentra este mandato? Es un mandato de Jesús. Es un mandato que resume los 10 mandamientos. ¿Cómo está ese mandato? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandato. Por eso Juan dice, y nosotros tenemos este mandamiento.
El que ame a Dios, ahí estaba el primer mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el mandato. Y ese mandato resume toda la ley de Dios. No reemplaza, sino que es la ley, pero de manera resumida. Los 10 mandamientos de modo resumido. Los primeros 4 mandamientos me enseñan a amar a Dios. Los últimos 6 mandamientos me enseñan a amar a mi prójimo. Cuando yo cumplo los mandamientos, entonces amo realmente a Dios y amo realmente a mi prójimo. Entonces no hay oposición. El mandamiento resumido es amor a Dios y amor al prójimo. Tertuliano, que es un padre, vamos a decir, de la iglesia primitiva, ¿no? Bueno, era un personaje importante, un escritor de los tiempos de la iglesia primitiva. Él traza un testimonio acerca del cristianismo en aquel tiempo, ¿no? Siglo II era cristiana aproximadamente. Son principalmente las obras de un amor sumamente noble las que llevan a muchos a poner una marca sobre nosotros. Lo que está diciendo es, los demás miran algo diferente en nosotros. Tertuliano es un cristiano. Vean, dicen, cómo se aman unos a otros. O sea, este es un escritor del siglo II antes de Cristo, II después de Cristo, ¿no? Después, y describe qué es lo que la gente decía de los cristianos. Y la característica principal que encuentra la gente sobre los cristianos es, mira cómo se aman unos a otros, mira cómo se aman estos cristianos. Era una iglesia que amaba. El legado que dejaban era el amor al interior de la comunidad y el amor fuera de las fronteras de la comunidad, ¿no? De la comunidad cristiana me refiero. Es decir, al resto de la sociedad. Amor desplegado hacia todas las personas. Ahora, mira, también aquí hay un historiador que dice lo siguiente, Dionisio. La mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimar esfuerzos y pensando siempre en los demás. Qué precioso testimonio. Continúa diciendo, sin tener en cuenta el peligro, se hicieron cargo de los enfermos, supliendo todas sus necesidades en Cristo, y con ellos partieron de esta vida serenamente felices, porque se contagiaron de otros, atrayendo sobre sí la enfermedad de su prójimo y aceptando alegremente sus dolores. ¿Qué está diciendo Dionisio? Hubieron 2 grandes pandemias que enfrentó el Imperio Romano entre los siglos II y III. ¿Y qué fue lo que hicieron los cristianos en medio de ese gran sufrimiento de sus conciudadanos, de las pandemias que estaban asolando? El cristiano se hacía cargo de los enfermos. El cristiano suplía las necesidades. Se acercaban y si alguno quedaba contagiado por haber estado sirviendo al prójimo, dice allí el testimonio de este historiador, que sufrían alegremente los dolores, porque ellos consideraban que servir al prójimo es una manera de adorar al Señor. Servir al prójimo es una manera de manifestar nuestro amor por Jesucristo. Y entonces ellos veían a Jesús en cada una de las personas que estaba sufriendo y los atendían. ¡Qué ejemplo maravilloso! ¡Qué ejemplo tremendo! ¿Será que nosotros estaremos dispuestos a esa vida de sacrificio que tenía la iglesia primitiva? Y la iglesia primitiva, por este amor, un amor manifestado hasta el extremo, por eso es que la iglesia crecía de un modo impresionante, mis hermanos. Una iglesia que servía, que amaba de esa manera, amaba al prójimo de esa manera, al punto de priorizar el servicio a los demás antes que a sus propias vidas. Entonces, definitivamente crecía, definitivamente era prosperada, era una iglesia modelo. ¿Cuánto necesitamos aprender de la iglesia cristiana primitiva? ¿Cuánto necesitamos retroceder también a tener esos mismos sentimientos y expresar esas mismas acciones? Aquí se habla acerca de eso precisamente. Los cristianos dieron un paso al frente y atendieron a los enfermos y a los moribundos. Estas plagas mataron a decenas de miles de personas y dejaron pueblos y ciudades enteras casi sin habitantes. Pero los cristianos sirvieron a esas comunidades sufrientes y estuvieron dispuestos a entregar la vida para servicio a los demás. Vamos, mis queridos hermanos, entonces a esta última parte de nuestro estudio, la parte del aplica.
aquí hay una pregunta que es la siguiente. ¿Qué valor tiene la persecución? ¿Por qué crees que Dios permite que su pueblo sufra a veces? Es verdad. Hay un texto del apóstol Pablo en el que dice que todo aquel que quiere servir, que quiere vivir piamente en Cristo Jesús, que quiere seguir las enseñanzas de Cristo, padecerá persecución. Padecerá persecución. La persecución se desata cuanto más fiel es la iglesia, cuanto más firme es la iglesia, cuanto más poderoso testimonio tiene la iglesia, impacta en la sociedad, hace la diferencia. Y entonces allí es que la persecución se desata. Es decir, la persecución aparece muchas veces como una respuesta a la fidelidad. No es que la fidelidad te va a librar de la persecución. Es que muchas veces la fidelidad va a desatar la persecución. Pero mantente firme en Jesucristo, porque dice la palabra, gozaos y alegraos cuando por mi causa os persiguieran, porque así hicieron con los profetas que fueron antes. Entonces, la persecución implica que tú estás en la verdad, que estás en contra de la corriente de este mundo, que estás colocando un testimonio poderoso. La iglesia se fortalece, la iglesia crece muchas veces en medio de la persecución. Hay lugares donde el cristianismo está proscrito, hay lugares en que el cristianismo está penado, perseguido, y la iglesia cristiana continúa sin duda creciendo en esos lugares. Oremos por nuestros hermanos que padecen persecución. Vamos, mis queridos hermanos, a la parte del CREA. En la parte del CREA tenemos las preguntas claves. Te animo para que puedas entrar a esta parte ahí, la parte de las preguntas claves de la lección de escuela sabática, ¿no? Y entonces responde las preguntas, 5 preguntas. Y si has llegado hasta el final de este estudio, mi querido hermano, manifiéstame escribiendo ahí en los comentarios la siguiente frase: yo elijo amar. Qué linda decisión. Yo elijo amar. Escribe esa declaración en los comentarios y de esta manera sabremos que has llegado hasta el último momento de nuestro estudio en esta oportunidad. Muy bien, hacemos unos saludos para todos aquellos que participaron en las preguntas claves. Sebastián, Ángel y Mari fueron los que destacaron. Felicitaciones a ustedes, los animo para participar también en este estudio, en el estudio esta semana, y a todos los que hicieron sus comentarios. Cada vez hay comentarios que alegran nuestro corazón, tanto en YouTube como en Facebook, ¿no? Que Dios los bendiga, mis hermanos. Sigamos estudiando la palabra de Dios. Los esperamos la próxima semana para continuar con un nuevo estudio de esta lección, El Gran Conflicto. Que Dios te bendiga. Un gran abrazo.